El día de hoy entonces vamos a hablar algo de mamografía con contraste, especialmente su uso en el tamizaje. Entonces, ¿por qué es importante hablar de tamizaje en cáncer de mama? Porque el cáncer de mama pues, es el más comúnmente diagnosticado. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte en mujeres. En el 2020 en Estados Unidos se reportaron 268.600 nuevos casos de cáncer invasivo y causó 41.000 muertes. Es importante entonces porque el conocimiento de las guías de tamizaje y la indicación de estudios complementarios pues va a resultar en diagnósticos oportunos que van a mejorar la sobrevida de nuestras pacientes. Miren entonces esta gráfica, estos son datos del 2022 donde vemos que a nivel mundial el cáncer de mama tuvo aproximadamente 2 millones, casi 2.300.000 casos pues de diagnósticos nuevos. Es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en mujeres a nivel mundial. Hablemos algo de tamizaje. Entonces las guías de tamizaje dependen de cada país y cada país tiene estructurado su programa de tamizaje. Es importante notar que aquí en Colombia no contamos con un programa de tamizaje organizado, es un programa de tamizaje de oportunidad, o sea, la paciente que tenga la oportunidad de que su EPS o su seguro prepagado pues tenga la opción de irse a realizar su tamizaje, es la que se va a hacer la mamografía, no de una forma generalizada como debería ser. Pero entonces el Ministerio de Salud y de Protección Social nos dice que el tamizaje de mujeres debe empezar a los 50 años hasta los 69 años con mamografía convencional de forma bianual, es decir, cada 2 años. Miren entonces que empezamos a los 50 años, terminamos a los 69. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que esta es la guía de tamizaje que recomienda, por ejemplo, la ACR, la American College of Radiology, y muchas de las sociedades de imágenes de imágenes mamarias, y es comenzar el tamizaje a los 40 años. Entre los 40 y los 50 años vemos que hay muchos casos de cáncer y lo recomiendan continuar hasta que la mujer sea saludable o que tenga una expectativa de vida de al menos 5 años y de forma anual, a diferencia del de nosotros pues que la recomendación es bianual. También entonces es importante definir que en las mujeres, en la población general de las mujeres, van a existir diferentes tipos o podemos clasificarlas en diferentes grupos dependiendo del riesgo que estas mujeres tengan de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Entonces, el riesgo promedio, o sea, todas las mujeres tenemos riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Si no tenemos algunos otros factores de riesgos adicionales, el porcentaje de desarrollarlo es de aproximadamente 30%. Ya cuando existen factores adicionales que se suman, entonces esto puede ir aumentando y lo podemos definir en 2 grupos grandes. Las pacientes de riesgo intermedio, que van a tener entonces un riesgo del 15 al 20% de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, y en este caso entonces incluimos a estas pacientes. Las pacientes que tengan como clasificación una mama densa, es decir, que en la mamografía nosotros lo clasifiquemos como un tejido fibroglandular C o D, ya les voy a explicar esta clasificación, que tengan una historia personal de cáncer de mama, es decir, si ya la paciente tiene un diagnóstico de cáncer de mama, tiene mayor riesgo de tener recaída o un cáncer diferente, pues un segundo primario en la mama afectada o en la mama contralateral, que tenga historia familiar de cáncer de mama, especialmente en parientes de primer grado, o que ya tenga un antecedente de una biopsia que haya tenido resultado de neoplasia lobulillar o hiperplasia ductal atípica, que son lesiones que no se consideran malignas como tal, pero sí que son de alto riesgo. Y ya las pacientes que tienen un riesgo alto, es decir, que se define como el riesgo mayor o igual a 20% de desarrollar cáncer durante su vida, son las pacientes que ya tienen diagnóstico de mutaciones genéticas, sobre todo BCRA1, BCRA2. Aquí se incluyen muchas mutaciones, TP53, el PTEN, todos los síndromes genéticos que también se asocien a aumento de riesgo de cáncer de mama. Si tiene un familiar en primer grado con diagnóstico ya de mutación BRCA, pero la paciente no ha sido testeada,
o si recibió radiación en tórax antes de los 30 años. Las pacientes que tuvieron linfoma, algún tumor mediastinal que tuvieron que recibir radiación antes de los 30 años se consideran de alto riesgo. Hablemos entonces un poco de la densidad mamaria. La densidad mamaria la debemos clasificar en 4 grupos diferentes. En A, que se considera graso, en B, que se considera fibroglandular disperso, C, heterogéneo denso y D, extremadamente denso. Esto lo hacemos dependiendo de la cantidad de tejido fibroglandular, que lo vamos a ver como estas zonas más blancas en mamografía, y del riesgo que nosotros consideremos, es algo subjetivo, de que haya riesgo de que se oculten lesiones en este tejido fibroglandular. El problema es que el cáncer y en general todas las lesiones, tanto benignas como malignas, van a tener una densidad muy similar al tejido fibroglandular, es decir, las vamos a ver blanquitas. Miren, por ejemplo, lo que pasa cuando hay diferentes lesiones en los diferentes tipos de tejido. Entonces, cuando tenemos una mama muy grasa, es decir, que la gran mayoría de la imagen es muy negrita, pues cualquier nódulo o cualquier lesión que aparezca va a ser muy fácil identificarla por nosotros. Cuando tenemos el tejido fibroglandular disperso, pues hay zonas más blancas de tejido fibroglandular, pero todavía es fácil identificar la lesión. Ya el problema que tenemos es en las mamas que son C o D, es decir, heterogéneo denso o extremadamente denso, donde ya la cantidad de tejido fibroglandular puede enmascarar estas lesiones y por lo tanto pueden pasar desapercibidas por nosotras. Ya en el extremadamente denso, la sensibilidad de la mamografía disminuye considerablemente para el diagnóstico de cáncer. Entonces ocurre esto que les estoy diciendo, un enmascaramiento, como ver un oso polar en una tormenta de nieve. Puede pasársenos muy fácil un nódulo espiculado, muy sospechoso, en pacientes que tengan mamas C o D, que son las que se consideran mamas densas. Tener una mama densa como tal, es decir, que nosotros la clasifiquemos como C o D, es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de mama. Es pacientes que tienen más tejido glandular, que responden más hormonas, entonces tienen mayor probabilidad de desarrollar el cáncer. Y el otro problema es el que les acabo de comentar, que el enmascaramiento de las lesiones puede disminuir bastante la sensibilidad de la mamografía. Si comparamos una paciente que tenga una mama grasa versus una mama que tenga un tejido extremadamente denso, vemos que las pacientes con extremadamente denso tienen de 4 a 6 veces más probabilidad de desarrollar cáncer durante su vida. Se ha tratado de estudiar más o menos cuál es la proporción de mamas densas en Colombia y está muy similar a lo que vemos en Estados Unidos, en México, y es que más o menos entre el 30 al 35% de las pacientes colombianas van a tener mama densa. Es decir, que ya sabemos que hasta 1/3 de nuestras pacientes van a tener mayor riesgo de cáncer y, como ya les expliqué, están clasificadas en un riesgo intermedio de desarrollo de cáncer. Nosotros, para tratar de llamar la atención de los médicos que reciben nuestros informes y de que las pacientes también conozcan que tienen una mama densa, incluimos en nuestros informes de mamografía, en el cuerpo del informe, el tipo de clasificación. Esto siempre debe ir incluido en los informes de mamografía, es lo primero que uno hace. Y para llamar un poco más la atención, incluso lo incluimos en la conclusión. Entonces, si la paciente tiene una categoría C o D, lo incluimos en la conclusión diciendo que el tipo de tejido de la paciente puede ocultar lesiones y que la paciente se beneficia de un tamizaje complementario con ultrasonido en este caso. Otro factor de riesgo importante entonces es la historia personal de cáncer de mama. Como ya les dije, si la paciente ya tuvo cáncer, pues tiene riesgo de que haya una recurrencia o que tenga un segundo primario en las mamas. El riesgo de recurrencia locorregional a 10 años es de más o menos del 15 al 19% y por eso es que se encasillan estas pacientes en riesgo intermedio y puede afectar tanto la mama afectada, pues la que ya tuvo diagnóstico, como la contralateral. Miren, por ejemplo, este caso, esta fue una paciente que vino en el 2015 para su mamografía de tamizaje. En este entonces tenía 46 años. Observamos este nódulo en la mama derecha, en el cuadrante superointerno, que pues es un nódulo irregular, espiculado. Vemos que entonces en ecografía correspondía a este nódulo bastante sospechoso.
esta paciente, perdón, tuvo diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante grado 1 en el 2015. La paciente muy juiciosa siguió haciéndose sus controles, su tamizaje y este año vuelve. Miren que tienen entonces como los cambios posquirúrgicos del primer primario que tuvo en el cuadrante supero interno de la mama derecha con estas calcificaciones distróficas, pero aquí en la mama izquierda empezamos a observar este nódulo que en las imágenes con tomosíntesis, que es una herramienta que utilizamos que nos sirve mucho para definir las márgenes de las lesiones, vemos que se trata de un nódulo espiculado, también altamente sospechoso, y que con diferencia pues de 9 años esta paciente entonces presenta nuevamente un cáncer. Este era el nódulo que veíamos en ecografía, que también fue un carcinoma ductal infiltrante. Entonces no es tan infrecuente que nos encontremos con estas pacientes que ya tuvieron diagnóstico y que vuelvan en su tamizaje y que encontremos otro cáncer, tanto en la mama afectada como en la contralateral, como en este caso. La historia familiar de cáncer de mama también es importante, especialmente en los parientes en primer grado de consanguinidad, que son los padres y los hijos. En cuanto a la anamnesis que deben hacer los clínicos, se debe incluir el número de familiares afectados, si es por la parte materna o paterna, la edad del diagnóstico, si tienen antecedente de cáncer familiar, pues a qué edad se hizo el diagnóstico en los familiares, y se sabe que si hay 2 familiares en primer grado afectados con cáncer de mama, pues la paciente va a tener un riesgo mayor entre 3 veces de desarrollar cáncer. La historia familiar de cáncer de mama, sobre todo en primer grado, también se incluye en el subgrupo de riesgo intermedio. Y ya por último, como para terminar esta revisión de los factores de riesgo, sobre todo intermedio, que son lo que nos vamos a encontrar más en la consulta de ustedes y nosotros en el tamizaje, son las lesiones de alto riesgo, especialmente las neoplasias lobulillares o la hiperplasia ductal usual. Como les digo, no son patologías que se consideren malignas como tal, pero sí se consideran unas lesiones de alto riesgo o de potencial maligno incierto. Lo que quiere decir estas lesiones es que lo más importante es que la paciente tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer en las 2 mamas, no solo en la mama que fue biopsiada, y pues por eso se incluye en el grupo de riesgo intermedio, ya que tienen de 10 a 20% más riesgo de desarrollar cáncer, las de neoplasia lobulillar y la hiperplasia ductal atípica de 4 a 5 veces. Y entonces voy a hablar un poquito de mamografía con contraste. La idea es que ustedes conozcan la técnica, se familiaricen un poco, vean que no es tan complicado como parece ser y que es una técnica que el año pasado empezamos a hacer aquí en la Fundación. Hemos tenido muy buena curva, muy buena acogida y pues entonces les voy a mostrar como varios casos y cómo la hacemos acá. Entonces, la mamografía contrastada básicamente es una combinación de la mamografía estándar, que es esta imagen que vemos acá, la que vemos todos los días, que se hace de tamizaje normal, con la administración de medio de contraste yodado. Este medio de contraste es el mismo que se utiliza para las tomografías de abdomen, de cerebro, o sea, todo lo yodado que utilizamos para las tomografías, la utilizamos para mamografía contrastada y estas son las imágenes que obtenemos. La mamografía contrastada no es una técnica tan nueva, miren que fue aprobada por la FDA en el 2011, solo que hasta hace muy poco, más o menos 4 o 5 años, es que ha tenido bastante acogida a nivel mundial, se ha empezado a estudiar, han salido nuevos estudios que han apoyado pues que es una técnica diagnóstica que tiene bastante buen rendimiento. Entonces, es una herramienta complementaria a la mamografía digital, o sea, ninguna técnica va a reemplazar la mamografía digital, o sea, la mamografía convencional que nosotros hacemos de tamizaje. Entonces, es algo complementario. Lo hacemos en el mismo equipo de mamografía, con la misma compresión. Ahorita les voy a mostrar como el protocolo de adquisición que tenemos y se adquieren las mismas 2 proyecciones, craneocaudal, medio lateral oblicua, pero lo adicional que tiene es que el equipo tiene un software especial que nos permite adquirir imágenes de alta energía y de baja energía, que es lo que nos da la información del contraste, y pues se requiere la inyección de medio de contraste intravenoso. ¿En qué se basa la mamografía con contraste? Y es que el contraste nos permite mejorar la visualización de las lesiones mamarias y básicamente evalúa la neovascularización de los tumores. No todos los tumores, o sea, tanto los tumores benignos como malignos pueden tener angiogénesis y neovascularización y por lo tanto realce, pero sí casi todos los malignos
van a tener este contraste, este realce. Entonces, lo que nos da información es de angiogénesis y de neovascularización. Si tenemos un tumor pequeño, pues no va a tener vascularización. Este tumor empieza a liberar factores de crecimiento vascular que hace que empiecen a llegar vasos de rápido crecimiento al tumor y esto le permite entonces un crecimiento como tal al tumor y el potencial de metástasis. Entonces, las células tumorales, especialmente las malignas, entonces son metabólicamente activas que nos van a llevar a un crecimiento rápido de los vasos y esto hace que el medio de contraste que va pues, a través de las venas llegue a la lesión y en la imagen lo vemos reflejado como una lesión que realza. La angiogénesis se reporta en tumores tan pequeños como de 2 milímetros. ¿Cómo hacemos la mamografía contrastada? Entonces, antes de realizar el examen, tenemos que hacer una pequeña preparación con los pacientes, pues lo más importante es que el paciente no tenga alergias al medio de contraste yodado. La creatinina únicamente la consideramos necesaria y solo pues la solicitamos cuando las pacientes tienen cuando son mayores de 60 años. Si son menores de 60 años y tienen alguna otra comorbilidad como diabetes, hipertensión, hiperuricemia, la necesitamos también y no es necesario el ayuno. Como principio general, entonces, el total del estudio, desde que la paciente entra, la organizamos, le hacemos todas las preguntas, se cambia, se canaliza, es de 15 a 20 minutos, es decir, es un examen muy rápido, muy cómodo para ellas. Utilizamos entonces medio de contraste yodado a una dosis de más o menos 1.5 cc por kilo. Se necesita obviamente entonces un catéter intravenoso, o sea, una auxiliar que pueda canalizar a la paciente. Necesitamos un inyector para pasar el medio de contraste, como hacemos en las tomografías también, y la adquisición de las imágenes la debemos empezar 2 minutos después de la administración del contraste. Entonces la paciente llega, la canalizan, se administra el contraste y se espera 2 minutos para tomar la primera proyección. Esto es como la mayor ventaja que tenemos con la mamografía con contraste y es que pues es un examen muy rápido. Este es el protocolo de adquisición. Básicamente entonces lo que hacemos es que primero tomamos la mama afectada en MLO, después en CC y si tenemos algún hallazgo pues se hacen unas imágenes adicionales como la lateral a 90 grados. Esto es lo que vemos nosotros, entonces tenemos 3 imágenes. La de baja energía, que sería una mamografía convencional normal como la vemos. La de alta energía, esta imagen no llega al PAX, o sea, nosotros no vemos esta imagen, sino que vemos estas dos, que son la de baja energía y la recombinada, que básicamente nos hace una sustracción, como que nos desaparece el tejido fibroglandular y solo nos deja las lesiones que realmente realzan. Esto es lo que vemos nosotros en la estación. Así la vemos. Entonces, las imágenes de baja energía, la mamografía 2D, como normalmente la conocemos, y las imágenes recombinadas, que es lo que nos da la información de lo que realmente realza en la mama. Miren, por ejemplo, entonces, esta señora es una paciente que ya tenía diagnóstico de cáncer de mama izquierdo. En la interlínea de cuadrantes superiores vemos un nódulo especulado con algunas calcificaciones asociadas que con el medio de contraste este nódulo realza e incluso vemos que tiene un realce como lineal hacia el pezón, que eso pues habla de compromiso del complejo areola-pezón y cambia el estadiaje de la paciente e incluso su tratamiento. Entonces es bastante útil también en extensión de la enfermedad. En cuanto a la dosis de radiación, pues se utiliza una dosis mayor de radiación porque tenemos que adquirir más imágenes, pero se dice que es entre el 40 al 80% si se compara con la mamografía convencional. Siempre está dentro de los estándares internacionales de calidad de imágenes mamarias y, por ejemplo, nuestro mamógrafo pues apenas aumenta el 30% de la dosis de radiación, entonces no es mucho, siempre está dentro de los estándares y por eso se puede utilizar para tamizaje. Rápidamente, entonces, la evidencia, como les dije, últimamente se ha publicado muchísimo sobre la mamografía con contraste y esto apoya bastante a su uso para muchas indicaciones, entre ellas el tamizaje. Entonces fue una revisión sistemática y un metaanálisis de en general, pues como la mamografía con contraste encontró una sensibilidad muy alta del 95% para la detección de cáncer.
Este artículo también lo hicieron especialmente en mujeres de riesgo intermedio y elevado y utilizaron la mamografía contrastada como tamizaje y se dieron, pues los resultados fueron bastante buenos. Se dice entonces que la mamografía contrastada tuvo una tasa de detección de cáncer de 23.9 por cada 1000 pacientes, pues que es bastante alto, especialmente pues como en una población de riesgo intermedio y alto. Y esto también básicamente nos demuestra que la mamografía contrastada, si lo comparamos con la resonancia magnética, podemos tener menos tasas de rellamado. La mamografía con contraste es la naranjada y la resonancia convencional es la verdecita. Tenemos menos tasas de rellamado, es decir, todo lo que nosotros tengamos que hacer adicional a las imágenes, o sea, tengo que llamar a la paciente para una ecografía de segunda mirada o hacerles imágenes adicionales, que eso pues también cuesta y demora tiempo. Entonces la mamografía contrastada demostró menos tasa de rellamado y miren que incluso en especificidad es mayor que la resonancia. Ya para ir terminando, entonces las indicaciones básicamente son muy similares a la de la resonancia. Está la estadificación tumoral, es decir, la señora que ya tiene diagnóstico para conocer realmente la extensión de la enfermedad. La respuesta neoadyuvancia, las señoras que antes de cirugía van a quimioterapia y nosotros valoramos la respuesta a esta. Resolución de problemas, el tamizaje intermedio de riesgo intermedio alto, que es más o menos como lo que les estoy hablando. Cuando hay alguna contraindicación de la resonancia magnética, que la señora sea claustrofóbica, que tenga algún dispositivo que sea incompatible con el magneto, o la guía de biopsia. Miren, estos casos todos son de tamizaje, o sea, son pacientes que vienen a realizarse su control. Esta es una paciente de 46 años que ya tuvo resección de fibroadenomas. Vemos aquí el clip de marcación en estas imágenes que son las de baja energía, las que vemos como mamografía normal. Entonces vemos este nódulo en el cuadrante, en los cuadrantes internos de la mama derecha, y cuando hacemos o vemos el contraste como tal, que estas son las imágenes recombinadas que nos dan la información funcional, vemos que el nódulo que veíamos previamente en las imágenes morfológicas presenta realce con el contraste, o sea, lo vemos más denso, y aquí también en la mama izquierda presentaba otro nódulo que en este caso entonces nosotros hacemos ecografía de segunda mirada, o sea, vamos pues por ecografía y dirigido a los hallazgos, vemos que este nódulo entonces pues es un nódulo de apariencia benigna en ecografía, pero el realce nos aumenta un poquito el valor predictivo positivo. Entonces, por eso, en estos casos decidimos mejor biopsiar y esta paciente tuvo resultado de fibroadenomas. Y es uno de los ejemplos de que pues, las lesiones benignas también pueden realzar, no solo lo malo realza. Esta es otra paciente de 58 años que ya tuvo diagnóstico de cáncer hace 13 años, mire que tienen todos los cambios postquirúrgicos con estas calcificaciones distróficas en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Viene a tamizaje, saber pues, si hay algún realce anormal, tratar de descartar si hay alguna recaída u otro primario. En las imágenes pues, de información funcional o recombinadas no presenta ningún realce. Estas pues, calcificaciones siguen viéndose por ser pues, de calcio, pero con estas imágenes podemos descartar con mucha seguridad, más del 98% de seguridad, de que esta paciente no tiene alguna lesión maligna. Esta es otra paciente que viene, miren el seno tan denso que tiene. Veíamos unas pequeñas calcificaciones en la mama derecha. Son calcificaciones que son sospechosas, son pleomórficas y pues el contraste nos da mucha más información porque miren el realce que presenta, mucho más extenso de las microcalcificaciones que veíamos, bastante sospechoso también. Hacemos una ecografía de segunda mirada y esta era la imagen que veíamos, una lesión no masa de tipo irregular. Estos punticos ecogénicos que veíamos corresponden a las calcificaciones. Se hizo biopsia con un diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante. Entonces también nos sirve bastante para la extensión de la enfermedad, saber realmente cuál es el tamaño de la lesión. Y también les quería mostrar este caso. Esto es un paciente, es un hombre de 59 años, ya tenía diagnóstico de mutación BRCA2 y venía para tamizaje. Entonces la podemos también hacer en hombres. Los hombres también
pueden tener cáncer de mama y también se pueden ubicar en estos grupos de riesgo. En este caso sería un alto riesgo de cáncer de mama. Podemos hacer la mamografía con contraste sin problema y vemos que no hay ningún realce sospechoso, con lo que tenemos bastante seguridad de decir que este paciente no tiene lesiones malignas. En cuanto a las limitaciones, entonces hay una captación de fondo del parénquima. Esto es fisiológico, o sea, el tejido fibroglandular de la mama puede realzar y esto puede dificultarnos un poco la diferenciación entre lo que realmente realza y el tejido normal de la señora. Hay lesiones que se localizan muy posterior y que pueden quedar por fuera del campo de vista. No nos ha pasado, pero puede pasar. También hay casos de lesiones malignas que no realzan, por ejemplo los carcinomas ductales in situ, que es como el estadio más temprano del cáncer, pueden no realzar, y los mucinosos también pueden no realzar, pero este es un problema que se comparte por ejemplo con la resonancia, o sea, esto es ya como el tumor como tal. Y a veces la axila no queda también incluida, entonces pueden que los ganglios axilares no queden incluidos. Nosotros, para tratar como de sopesar esta limitación, a todas las pacientes que tengan algún realce anormal o que ya tengan diagnóstico de cáncer, hacemos una ecografía dirigida pues a nivel axilar para descartar que no tenga compromiso ganglionar. En cuanto a los costos, básicamente la mamografía contrastada es mucho más económica si uno lo llega a comparar con la resonancia magnética, que es la otra técnica funcional que nos da información sobre la angiogénesis de los tumores. En Estados Unidos, incluso acá, vale menos de la mitad de lo que vale una resonancia. Básicamente el costo de la resonancia está en el equipo, o sea, el resonador es un equipo muy costoso de obtener y de mantener. Entonces, eso hace que la resonancia de mama sea muchísimo más costosa que la mamografía contrastada, que como ya vieron, pues se hace en un mamógrafo similar. En cuanto a la experiencia del paciente, pues van a ver que la resonancia es primero un examen largo que toma más o menos de 30 a 45 minutos dependiendo del protocolo, con una posición de la paciente incómoda. Ella debe estar boca abajo con las manos estiradas y pues por un largo tiempo. En cambio la mamografía la logramos entre 15 a 20 minutos, de pronto un poco de incomodidad por la compresión porque es la misma compresión de la mamografía, pero pues la señora está parada, no está en una posición incómoda. Se hizo una encuesta entre pacientes que fueron a resonancia y a mamografía contrastada, y el 70% de las pacientes prefirieron mamografía contrastada, básicamente por eso, por el tiempo y la comodidad. Y ya como conclusiones, entonces vemos y les traté de explicar que existe una población especial de mujeres que tienen un mayor riesgo de desarrollar el cáncer de mama. Entre los factores de riesgo, el más común, como ya les dije, entonces es el seno denso. Vemos que el 35% de nuestras pacientes tienen seno denso aquí en Colombia. Y como ya vimos, la alta densidad se asocia, pues es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de mama, y además, pues estas pacientes pueden tener una disminución en la sensibilidad de la mamografía para detectar las lesiones. Estas mujeres entonces requieren un tamizaje complementario, ya sea una ecografía, una mamografía contrastada, que es lo que le queremos transmitir, que es una técnica muy rápida, muy fácil, relativamente económica, que nos da muchísima información, sobre todo en estas pacientes. Entonces, pues la mamografía contrastada tiene un alto rendimiento diagnóstico, es una técnica rápida, es muy cómoda para los pacientes, es de lectura amigable para los médicos no radiólogos y pues ya vimos que es costo efectiva. Entonces, este es como el mensaje que quisiera dejar. Las pacientes que tendrían indicado solicitar la mamografía contrastada como tamizaje complementario serían las mujeres que las clasifiquemos como seno denso, es decir, COD, las que tengan antecedente personal de cáncer de mama, los que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y las que ya tengan unas biopsias previas con resultados de alto riesgo. Muchas gracias.